Bienvenidos a otro capítulo de Sala con S. Hoy, como ya saben, es un nuevo capítulo donde vamos a estar hablando de otro tema muy interesante con otro invitado, un profesional. Aquí ya le tengo a mi costado, es Pablo. Estamos hablando de Pablo Mixco, psicólogo clínico docente universitario. Trabaja desde el campo clínico con niños, adolescentes y adultos y tiene experiencia en docencia universitaria desde hace más de 10 años. En sus tiempos libres le gusta leer libros, ver algún anime o leer manga. No deja que sus gustos personales justamente interfieran o resten seriedad a su perfil profesional. Así que, ¿qué tal, Pablo? Bienvenido a Sala con S. Es un honor tenerte, otro gran profesional. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias por recibirme, Sergio. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, Pablo, que es obviamente el bullying. Es algo que yo creo que en su momento no éramos conscientes de lo que significaba por nuestra edad, pero prácticamente ¿en qué consiste lo que es el bullying? ¿Qué es el concepto? ¿A qué se le llama bullying? Bueno, bullying no es necesariamente un concepto nuevo, así como vos decís, es algo que en los últimos tiempos ha resonado mucho más o que se ha llegado a tomar mayor conciencia del mismo. Por bullying se puede llegar a entender como esa situación de acoso o episodios de violencia que puedan llegar a darse a una persona en un determinado tiempo, en un determinado espacio. Generalmente se habla mucho de lo que es el bullying escolar, que suele ocurrir en las instituciones educativas, en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el bullying no es algo que ocurre solamente en los colegios, por ejemplo, sino que no solamente algo que lo sufren los niños o los adolescentes, también lo pueden llegar a sufrir los adultos, en otros determinados espacios como el trabajo, en círculos de amistades, entre otras cosas. Y también el principal factor que cumple es el hecho del nivel de daño emocional o psicológico que pueda llegar a recibir la persona en un determinado tiempo si es que el bullying es persistente o es constante con el paso de los meses, años, etcétera. Realmente creo que el primer contacto que hemos tenido con el bullying en nuestras vidas, creo yo que es justamente al conocer, mejor dicho, el bullying. Porque en mi caso consumimos mucho contenido yankee norteamericano y siempre me llamó la atención el hecho de que uno miraba las series, uno miraba series animadas como series o películas y uno decía, ¿por qué le suelen tratar mal a un cierto tipo de persona? Estaba el típico chico popular del equipo de baloncesto, de fútbol americano, el que siempre estaba con todas y siempre entre ellos le hacían de menos a uno que por lo general tenía un perfil mucho más introvertido, algunos no podrían decir emo, algunos con tonos rockeros, Nerds. nerds, ¿cierto? Aquellos que les gustaba mucho todo tipo de contenido similar a lo que les llaman nerd. Había otros términos también, creo que ñoños, También. me tocó también en mi infancia ser víctima en cierta manera de bullying porque era distinto. A mí me gustaba Claro. mucho las series animadas, me gustaba mucho el anime y mis amigos no compartían como ese deseo, ¿verdad? No les interesaba mucho que digamos. Entonces ellos me hacían bullying en ese sentido y después con el tiempo me volví también un bullyingador Ya, porque suele pasar también que cuando vos exactamente. creces y te dejas llevar por el grupo, le hacen a uno que es más chico. ¿Y por qué crees que eso pasa? ¿Cómo es que un grupo puede llegar a determinar esa conducta en alguien? No es tan inusual realmente eso que vos estás diciendo, Sergio. De hecho que, o sea, complementando lo que vos decís, ¿verdad? Por un lado, o sea, siempre se busca que, o sea, la principal víctima que suele ser de bullying o de una cuestión de maltrato o tratarse de manera diferente, suele ser esa persona que a lo mejor no encaja en lo que tiene que ver el perfil común de las personas, ¿verdad? Vos dijiste, por ejemplo, por más de que yo considero de que a lo mejor está un poco estereotipada la forma en la cual la serie o las caricaturas pueden Claro. así, qué sé yo, las porristas son las malas, los que juegan fútbol americano Sí. son los malos, qué sé yo, y los otros son todos pobrecitos, qué sé yo, ¿verdad? No es necesariamente así, pero deja un mensaje justamente alrededor de lo que se considera, por ejemplo, los que son geniales, los que son cool, los que tienen el mundo en la palma de su mano más o menos, y los otros los que entran en categorías ligeramente diferentes, ¿verdad? O sea, poniéndolo en contraste también o en comparación a lo que... Supongo que vos y yo no tenemos tanta diferencia de edad, eso ya me vas a decir después. Creo que somos más o menos de la misma generación. Estamos en la etapa de los 30. Exactamente, así que sí, bueno, perfecto. Nos vamos a comunicar millennial, Los 90, creo. los 90, Los claro, 90. exactamente. Bueno, o sea,
¿Qué se consideraba normal, por ejemplo, en nuestra época, más o menos, qué sé yo, que los chicos jueguen fútbol, que vean determinado tipo de contenido, por ejemplo, a un tipo de música, por ejemplo, también que tiene que ser el formato común que todo el mundo escucha, que le tiene que gustar las farras, el baile, etcétera, etcétera, ¿verdad? No con eso, aclaro, significa que todas esas personas que tengan esas características sean, por ejemplo, los bulineadores. No tiene nada que ver con eso. Eso es una cuestión que vamos a entrar en mayor detalle, ¿verdad? Pero el que no encaja en esos perfiles porque se le puede llegar a considerar que tenga gustos diferentes, finalmente se le termina terminando como el raro. Y eso muchas veces es una característica peculiar que tiene del bulineador al que es bulineado. El hecho justamente de resaltar eso que es raro considerándolo como algo malo, como algo negativo, como algo indeseado. Alguien que rompe los esquemas. Exactamente. Que tiene más un perfil artístico, claro, bohemio, etcétera, ¿no? Es deportista. Exactamente. Y como que es objeto de burla de eso por el hecho de que sale del molde lo que se espera, digámosle, de que un chico de su edad normal, entre comillas, pueda llegar a tener o a mostrarse, ¿verdad? Claro, lo que dictamina mucho la sociedad. Exactamente. Un perfil que tiene que cumplir cierta persona dentro de un grupo social. Exactamente. El colectivo tiene mucho que ver en ese sentido. Exactamente. Y muchas veces también una persona que a lo mejor fue en un momento vulnerada por alguna de estas características, al momento de ir creciendo también piensa, bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí, por ejemplo, que hice yo, digamos, para que me traten de esa manera? O también está el pensamiento de tal vez debería de ser como ellos para que dejen de tratarme de esa manera y yo también tomar la posición del que domina, ¿verdad? Por eso muchas veces pasa de que a lo mejor, no sé, en muchos casos niños que son de una característica particular en cuanto a preferencias, gustos, etcétera, etcétera, con el paso del tiempo como que se ven forzados a cambiar. Por la presión social de repente también que eso pueda llegar a determinar y toman un papel consciente e inconscientemente, eso es un debate que creo que nunca lo vamos a poder resolver, que se convierten en aquello que juraron destruir, por así decirlo, ¿verdad? La gran Anakin. Exactamente. Así mismo. Sí, tocaste un tema muy interesante. ¿Somos conscientes o inconscientes? Exactamente. En cierta etapa de nuestra edad más en la niñez, yo creo que no somos muy conscientes. Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. No tenés la madurez emocional como para decir, estoy haciendo bien o mal. Simplemente te dejas llevar porque si no perteneces al grupo, prácticamente sos excluido, sos discriminado. Y como somos seres sociales que nos gusta relacionarnos, por lo general siempre queremos pertenecer a un cierto grupo. Ahora ya se crea, ahí pueden crearse otras cosas, ¿verdad? Como diferentes tipos de grupos. Están justamente los populares y después están los introvertidos, los rockeros, los emo, diferentes tribus urbanas que se crean dentro. Exactamente. Son mucho más, como vos decís, estandarizados quizás en la cultura yankee. Sí. Nosotros, como latinoamericanos, vamos copiando porque es lo que solemos consumir más. Exactamente. No tenemos una identidad propia, natural nuestra, creo yo, a nivel social. Y entonces copiamos ejemplos de lo que más cercano está a nosotros. Además, creo que influye mucho también la educación que recibimos en la casa. Absolutamente. Eso es primordial realmente, ¿verdad? Porque muchas veces, así como vos dijiste, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver los niños pequeños, no sé, vamos a decir lo que están en época de escuela, ¿verdad? Entre primero a sexto grado, que llegan a ocurrir esta clase de situaciones. Ellos realmente no tienen mucha conciencia, mucho conocimiento acerca de lo que están diciendo, lo que hacen. No voy a decir que son eminentemente crueles, sino que tiene que ver con una cuestión acerca de el nivel de guía que puedan llegar a tener alrededor de lo que supuestamente hacen o lo que copian y si realmente entienden lo que están haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces pueden llegar a burlarse de un niño, de algo, digámosle, que tenga alguna situación particular, pero realmente no entienden por qué supuestamente eso lo ven como algo malo, sino que directamente lo copian de otra persona que hace lo mismo, ¿verdad? Ahí evidentemente la orientación parental, la orientación de los adultos realmente. Acá entra también los profesores, toda figura que representa una figura de autoridad, es indispensable como para poder orientar al chico o a la chica alrededor de, bueno, ¿por qué están ocurriendo esta clase de cosas, verdad? ¿Por qué vos consideras que eso es algo considerado como malo, considerado como algo negativo? O sea, para darle un entendimiento acerca de que pueda finalmente entender adecuadamente qué es lo que está haciendo, cómo lo está manifestando, ¿verdad? Y ahora en base a tu experiencia, Pablo, hablando a nivel educativo, ¿cómo consideras que está nuestro sistema educativo en ese sentido? Bastante deficiente. ¿Hay un acompañamiento de las escuelas, de los colegios? O sea, las cabezas, por así decirlo, las autoridades de dichos lugares, recuerdo yo
que sí tomaban participación en ciertos casos, pero de ahí no pasaba mucho, no hay un trabajo realmente. Creo que hoy en día sí hay psicólogos dentro de las escuelas y colegios, Sí. pero no es un proceso realmente que se esté trabajando, o sea, no hay, realmente no siento, lo que mayor pasaba era que solían llamar a tus padres cuando vos te portabas mal o te ibas a firmar el libro de disciplina o tenías alguna pelea con algún compañero o lo que sea. O recuerdo que en época de colegio había un grupo de compañeros que se peleó con los de otro y llegó a salir en medios de comunicación y todo. Les hicieron pasar en el escenario para pedir disculpas así. Socialmente yo creo que eso fue, en vez de hacerles entrar en conciencia, creo que fue hacerles pasar, como decimos vulgarmente, pelada. Sí. Creo que eso nos ayuda mucho a que sean mejores personas, ¿verdad? O sea, creo que las autoridades a nivel educativo tienen muchas falencias al hacer un acompañamiento y un trabajo con este tipo de perfiles prematuros en los jóvenes o en los chicos. De hecho que, bueno, el MEC tiene no sé si decirle un reglamento. ¿Tiene una campaña o no? No, sí y no. O sea, tiene una campaña, tiene una guía de intervención justamente ante casos de bullying. O sea, hay una cuestión reglamentada a través de lo que tiene que ver el MEC, de cómo se interviene en eso. Del dicho al hecho ya te voy a deber realmente es que verdaderamente se aplica de esa manera, ¿verdad? Pero de que existe en papel lo hay. De que existe en papel lo hay. Sobre todo para lo que tiene que ver en cuestiones de discriminación por personas con discapacidad y esa clase de cosas, más que el bullying propiamente dicho, pero también se toca ese tema. Ahora, respecto a esa pregunta que me haces, realmente a nivel histórico, por ejemplo, lo que te puedo decir es que déjame acordarme, creo que son 10 años ya de eso, sí, aproximadamente. 10, 9 años, que me acuerdo que había salido un caso judicial, justamente, que había ganado una chica víctima de bullying, que contra dos compañeras suyas, por ejemplo, que le habían hecho bullying, y me acuerdo que la resolución era que tenían que hacer, qué sé yo, acompañamiento psicológico. ¿Qué quedó en ese tema? La verdad es que no sé. Yo me acuerdo que salió en los medios televisivos, me acuerdo que la universidad donde yo enseño se vio involucrada porque dijeron justamente tiene que hacer acompañamiento psicológico en este lugar que era de la universidad. Pero nunca más supe realmente qué ocurrió después de eso, ¿verdad? No sé si realmente ellas cumplieron, supongo que sí, pero no sé bajo qué medidas o cómo se habrá controlado eso, qué te dice que ellas no vayan a hacer otra de bullying de vuelta, ¿verdad? Claro, pasa mucho ahí al tocar ese tema de que salen los medios, que este tipo de noticias, bueno, puede llegar a hacerse viral, puede hacerse un seguimiento por parte de los medios, trabajé en medios de comunicación, entiendo cómo trabaja el departamento de prensa. Y después queda en la nada. Exactamente. Caso, uno no sabe el seguimiento real y uno no sabe si la víctima se recuperó o no, si hubo un castigo, si hubo un tratamiento a los que fueron los victimarios. Entonces, no sabemos realmente qué pasa en la mayoría de los casos. Lastimosamente, las noticias que más nos enteramos son los que tienen algún desenlace trágico, mortal ya. Claro. O casos así de violencia, no sé, de patoterismo, como se le dice también, que finalmente terminan en cuestiones de cárcel y eso, pero que también terminan en nada. Sí. O sea, en un principio nomás se hace mucha prensa de eso, pero después no se sabe qué ocurre, ¿verdad? Pero volviendo al tema que me dijiste, no es una cuestión que los colegios ignoran por completo. O sea, evidentemente tienen conocimiento alrededor de qué es lo que pasa o qué sé yo, cuando se llega a implementar, pero ¿qué es lo que ocurre? Es muy difícil de controlar a un nivel absoluto en una institución todos los casos de bullying, porque no todos los casos de bullying también son visibles. O sea, solamente son visibles los que son verdaderamente evidentes, ¿entendés? O hay que alguien denuncia. Claro, hay que alguien denuncia. Pero muchas veces también en esas denuncias a veces se puede llegar a perder seriedad en el asunto, porque por ejemplo, los colegios muchas veces no quieren involucrar a los padres porque se vuelve otra vez más problemático en ese sentido, hay una lucha de opiniones ahí. Y claro, es una mala publicidad para el instituto. Exactamente. Y se ocultan muchas cosas, hubo muchos casos, así que se ocultaron. Absolutamente, sí. Por eso, o sea, es una cuestión vidriosa. Yo voy a ser a lo mejor un poco pesimista con lo que voy a decir, pero dudo mucho que algún día el bullying se vaya a erradicar como tal. O sea, me alegra dentro de todo que tenga un término que se pueda llegar a identificar, pero la conducta humana como tal también siempre tiene muchas situaciones de ignorancia y de crueldad que son muy difíciles de opacar también en el largo plazo, ¿verdad? O sea, estamos hablando justamente de que pueda llegar a darse una situación en la cual todos podamos convivir adecuadamente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de caos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con una población tan complicada como es la juvenil, por ejemplo, que eso no ocurra me parece algo muy utópico realmente. O sea, suena muy pesimista, pero lo veo así, la verdad. Sí, entiendo. La verdad que
cómo está nuestra sociedad hoy en día, y más toda la contaminación que tenemos a nivel de redes sociales. Ya se perdieron muchos valores, se han perdido muchos valores éticos, la moral está también rota, Exactamente. y que estamos creciendo con muchas familias disfuncionales hoy en día, a lo que era antes posiblemente. Yo también veo un panorama feo. Había visto estudios en donde que la enfermedad más grande dentro de unos años va a ser la depresión. Sí, Ya estamos teniendo muchos casos sí. de síntomas y gente que está cayendo por diferentes motivos, porque ya la sociedad no está preparada como para lidiar con muchas cosas. La presión laboral, social, el estrés, la ansiedad, es mucho más que en años anteriores y afecta muchísimo justamente el relacionamiento y el entendernos y la empatía que tengamos unos con otros. Entonces sí, también estoy de acuerdo que el panorama es feo, pero de lo que dijiste me salió, creo que hay una pregunta interesante Hmm. para analizar es, ¿cómo se construye realmente un bulineador? Qué buena pregunta. El famoso vulneador, ¿se nace o se hace? Claro, es lo mismo que otras patologías psicológicas. La vez pasada estábamos hablando sobre lo que es el narcisismo también y cómo se construye. Era una pregunta que suele tener muy comúnmente, pero en el caso del bulineador, ¿también se construye o se hace? ¿Y en qué momento se construye? Qué buena pregunta. Yo diría que una mezcolanza de los dos realmente. O sea, va a sonar, o sea, sí, no va a sonar, creo que es realmente. Desde el punto de vista teórico, a lo mejor, Ujú. ese tema, por ejemplo, de que los niños nacen todos buenos, querubines, angelitos, eso es mentira. Eso es una vil mentira. O sea, Claro, eso es algo que siempre nos han vendido. claro, pero Somos puros y después nada, nomás nos contaminamos. Ay, nada. Por el contrario, yo pienso que venimos contaminados y nos vamos purificando justamente alrededor de lo que tiene que ver nuestro ambiente, nuestra estructura, cómo nos criamos, cómo nos desarrollamos, ¿verdad? Porque nadie nos enseña, o sea, no es que nosotros tenemos predominantemente en nosotros lo que es el bien, sino que nos van inculcando justamente las cosas que tienen que ver con la moral, con los valores, con la ética, con lo que está bien, con lo que está mal, hace esto, no hagas aquello, etcétera, etcétera. No quiero decir que seamos predominantemente crueles, pero sí somos seres bastante caóticos en ese caso, ¿verdad? O sea, siempre tenemos un factor caótico que finalmente depende de nuestras figuras de autoridad, quienes son los que nos regulan, digamos, de que eso no crezca, ¿verdad? De que podamos llegar a formarnos para ser personas social y funcionalmente buenas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, creo que tiene que ver mucho, una vez más, también con el tema del ambiente. Con el tema del ambiente y del aprendizaje mismo. El aprendizaje es importante en todos los ámbitos de la vida. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las lecciones, por ejemplo, que tus padres o que tu familia te están brindando de lo que tiene que ver en la casa? Cómo eso vos lo copias, por ejemplo, también en otros lugares como tiene que ver la escuela, ¿verdad? O sea, la escuela para el niño generalmente muchas veces representa lo que es el primer espacio social ajeno a la casa o a la familia. Eh, Porque también tiene que ver con un espacio donde tiene chicos de su edad, a sus pares similares, digamos, que tiene una figura de autoridad ajena a sus padres que también tiene que respetar. Y muchas veces a lo mejor el niño copia muchas cosas que a lo mejor en la casa no se ven o se dejan pasar de lado, digamos, pero en la escuela te dicen, che, esto no está bien. ¿Entendés? Y muchas veces los padres tampoco no se dan cuenta de eso. Porque no quieren reconocer, porque no se han dado cuenta, porque tienen mucho trabajo y a lo mejor no prestan demasiada atención. Pueden haber miles de factores, ¿verdad? Pero ahí mismo también si es que se puede ver, o sea, ahí también puedes ver cómo, por ejemplo, un niño o una niña que actúa de determinada manera, cómo puede llegar a influenciar o a contaminar también a otros niños de su edad, ¿verdad? Alrededor, una vez más, de lo que tiene que ver, por ejemplo, esa situación de poder, de dominio que pueda llegar a tener ante un grupo, ¿verdad? Porque a lo mejor muchas veces el niño no quiere ser pisoteado y busca ese respeto de parte de los demás. es como que ahí nace el alfa de Sí, ese grupo sí, social. exactamente, exactamente. Y muchas veces también, bueno, dentro de ese desarrollo, los niños pueden hacer cosas que más adelante, cuando siguen desarrollando, se dicen, che, ¿por qué yo era tan malo o por qué era tan malo, Pasa, verdad? pasa. O sea, no es una cuestión acerca de que yo lo hacía a propósito, sino que tiene que ver también con el nivel de entendimiento que pueda llegar a tener un niño en esa edad determinada. Y un niño muy pequeño puede hacer cosas muy crueles, puede llegar a lastimarle físicamente, por ejemplo, a otro niño de su edad, pero no tiene ese entendimiento acerca de causarle daño al otro. ¿Entendés? O justamente de las repercusiones o las represalias que pueda llegar a tener alrededor de esa situación. Ahora, si se logra detectar e intervenir lo más temprano posible, mejor para todos, ¿verdad? Porque esa conducta entonces se busca anular, se busca cambiar, se busca
darle un entendimiento diferente para que eso con el paso del tiempo no vaya acrecentándose, ¿verdad? Pero es muy difícil, o sea, es muy difícil lograr detectar eso, por ejemplo, en un grupo que sea bastante numeroso. Y muchas veces también, como te dije, o sea, solamente se ven los casos de bullying visibles, por ejemplo, ¿verdad? Hay otros casos de bullying que no son para nada visibles. Hoy, por ejemplo, con las redes sociales es muy fácil hacerle bullying a una persona y nadie se da cuenta de eso. En Instagram, yo que atiendo a adolescentes, por ejemplo, veo mucho, no me acuerdo del nombre, pero son así, Trabajaba mucho con niños por la descripción con niños, o sea, trabajo con por igual, adolescentes. trabajo por igual realmente con todas las poblaciones, pero muchos casos de adolescentes sobre todo me vienen por cuestiones de bullying o por cuestiones de falta de autoestima, por ejemplo, ¿verdad? Y lo último que me vengo enterando, por ejemplo, es que en Instagram empiezan a darse cuentas alternativas. Bueno, acá va a sonar un poco viejo lo que voy a decir. En mi época en el Orkut era el acuchillo. ¿Te acuerdas del acuchillo? Sí, me Bueno, acuerdo. literalmente eso, pero en Eso Instagram migró, creo que también un poco en Facebook. eso yo ya perdí ya la noción de eso. Realmente yo estaba muy grande como para percatarme. Bueno, pero en Instagram es como que se dan perfiles así como que perfil de acuchillo, ponerle, no se llama así, ¿verdad? De tal colegio. Y hablan así de todas las personas de ese colegio, pero dicen cosas malas y de manera anónima, como para joder al otro, como para torturarle, ¿verdad? Y eso es una situación que se habla mucho así de voz en voz entre los jóvenes, digamos, pero yo no sé si realmente las figuras de autoridad están muy en conocimiento alrededor de eso o no se hayan dado cuenta todavía. Porque es mucho una lucha de opiniones, así como decir, no es solamente, como es anónimo, cualquiera puede directamente, anónimamente decir algo a la cuenta y la cuenta directamente lo transmite y nadie sabe de quién se trata, ¿entendés? Es una cuestión bastante delicada como para atenderlo de una forma acerca de, bueno, cómo se interviene ahí, cómo cerramos la cuenta, creo que diría el colegio en ese Puede caso, abrir ¿no? otra cuenta. Exactamente, porque las redes sociales son libres, son abiertas, puede uno hacer 1000 cuentas y va a continuar haciendo el problema, ¿verdad? Algo que también, cuando estuve aprendiendo mucho del desarrollo de los niños, Ujú. es que puede darse también el caso de que ya desde el vientre, dentro de la madre, tenga ciertas influencias de energías y emocionales. Puede ser, sí, O sea, claro, puede eso ya determinar también que el niño tenga ciertas conductas negativas o violentas porque la madre puede que lo rechace sí, o puede que sea víctima de violencia mientras esté dentro del vientre. Entonces, de alguna manera, influye a la criatura ya desde dentro y eso puede determinar ciertas conductas. es posible, es relativo, claro está, ¿verdad? O sea, siempre se busca justamente de que una madre embarazada pueda tener un buen embarazo, un embarazo tranquilo, un embarazo sano, pero claro, cualquier situación que pueda llegar a repercutir en la madre, por supuesto que el bebé lo va a sentir también, ¿verdad? A mí personalmente, más que nada, me preocuparía lo que son los primeros 5 años de vida del niño, como tal. Desde que nace hasta los 5 años, que creo que son años determinantes Claro. realmente como para determinar lo que tiene que ver todo el desarrollo del niño. O sea, de lo que tiene que ver, por ejemplo, el vínculo con su mamá, el vínculo con los demás, con su familia, todo eso. Y sí, tus primeros traumas Sí, en esa etapa exactamente. y vos decís, gran, es tan importante la educación y cómo nos forman, qué nos enseñan, qué ideas nos transmiten. Lo que suele trabajar mucho en la PNL, en la Sí, programación neurolingüística. neurolingüística, que estuve estudiando un poco sobre el tema, habla muchísimo de eso, justamente de nuestros paradigmas mentales y cómo eso determina nuestros pensamientos, emociones, acciones y resultados. Exactamente. Está muy copado ese análisis, así que le invito a la gente que si alguna vez pueda leerlo o pueda escuchar sobre el tema, te hace pensar mucho sobre por qué pensamos lo que pensamos y por qué decimos lo que decimos. Podemos decir que no hay distinción de sexo para hacer bullying. No O hay sea, distinción de ¿los hombres sexo. son más bullyingadores o las mujeres? No hay distinción de sexo. La forma de bullying lo que difiere. La forma de bullying. Generalmente el bullying entre los varones suele ser más física, en ese caso, mientras que el bullying entre mujeres suele ser más pasiva. Suele ser más cuestión acerca de chismes, cosas así que puedan, o sea, más una cuestión acerca de los rumores que puedan llegar a darse y cómo le pueden llegar a afectar a una chica como tal, ¿verdad? O sea, la forma de hacer el maltrato, digamos, le difiere, pero no es que, por ejemplo, el hombre haga más bullying que la mujer y nada de eso, realmente es No, por no, igual. No, es más observable realmente, ¿verdad? Pero en las mujeres muchas veces es una actitud mucho más pasiva, mucho más escondida, pero que realmente puede llegar a ser el mismo nivel de daño, ¿verdad? sí, a nivel social, tocando lo que es el bullying también, siempre me pregunté. Entiendo en el caso nuestro de países latinoamericanos, Ujú. que bueno, somos países tercermundistas, tenemos una educación deplorable, tenemos familias conflictivas
y no hay un buen trabajo de parte del Estado también en el acompañamiento. Entonces se puede entender que, ok, somos una sociedad que está muy atrasada a nivel psicológico, emocionalmente, pero a veces también veo que como países de primer mundo tienen igual casos de bullying y encima quizás peores. Uno diría, pero si es un país de primer mundo, se supone que son gente mucho mejor educada, mejor formada, mejor trabajada. Supuestamente. O eso es solamente un reflejo a nivel económico, social, pero no a nivel emocional. No creo que sea una cuestión solamente económico-social, la verdad, porque sin importar el estatus económico del cual uno venga, uno puede llegar a ser víctima o puede llegar a ser bullying también. Creo que tiene que ver mucho que eso es algo universal realmente, más allá que sean países de primer o tercer mundo, el hecho de la importancia que se le da a las situaciones de salud mental sobre todo, ¿verdad? O sea, las cuestiones acerca de hablar, o sea, sobre todo en los varones vamos a hablar otra vez acerca de eso, ¿verdad? Ah, ese es un tema muy interesante. ¿Verdad? Tocamos así. Sí. Tocamos ahí la parte importante también de eso, ¿verdad? No, la parte, por ejemplo, de los varones de expresar sus emociones. De expresar sus emociones de una manera sana, de una manera transparente, no embotellarlas nomás, o justamente todo lo que viene alrededor de lo que es los roles masculinos y los roles femeninos, ¿verdad? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser, no tiene que demostrar, no tiene que llorar. Si lloras sos nena, luego te dicen. O sea, no puede expresar realmente cómo se siente, no puede ser una persona sensible, lo que te dice eso, ¿entendés? Y eso realmente también genera muchos problemas dentro de lo que tiene que ver la expresión de los sentimientos, esas manifestaciones de ira o de odio también que pueda llegar a haber alrededor de los demás. Por eso también se dan muchos casos de violencia, más que nada los varones que las mujeres también en ese caso, por la forma en la cual están estereotipados los roles en ese caso, ¿verdad? Pero volviendo al tema, o sea, mucho también tiene, o sea, la misma cosa. En cuanto, si me preguntas a mí, ¿te vienen más hombres o te vienen más mujeres a consultar, ¿cómo se dice? A terapia. Mujeres, definitivamente. Las mujeres tienen mayor apertura a recibir ayuda psicológica en comparación a los varones. Tienen más conciencia. Sí, exactamente. Y aparte porque no se le ve, o sea, un varón que consulta, no digo que sean todos los casos, ¿verdad? Pero un varón que consulta como que se le ve como una situación de vulnerabilidad, ¿entendés? Y no puede demostrar esa vulnerabilidad del hombre. Tiene que manejarlo solo, tiene que saber buscar el mismo el problema, la solución, ¿entendés? Cuando realmente recibir ayuda de un tercero no tiene absolutamente nada de malo. Y es más, o sea, no quiero generalizar, pero sí me doy cuenta también de eso, de que muchos varones también buscan un terapeuta masculino. No buscan generalmente terapeutas mujeres. Mira que te estoy de acuerdo. En un principio, cuando yo empecé a hacer terapia, decía, no, yo quiero un hombre porque él va a entender mejor cosas del hombre. Pero después probé también con una terapeuta mujer y fue brillante el proceso terapéutico. Hoy en día estoy de vuelta con un hombre por cuestiones de horario nada más, que no coincidía. Pero invito a la gente a que no se encasille con un solo tipo de sexo en ese sentido. Claro. No importa realmente. La visión de ambos es distinta también. Exactamente. Y te puede abrir un panorama totalmente opuesto o que no estaba ni en tu cabeza. Claro, no, el género de un profesional no te va a determinar su nivel de calidad profesional, ¿verdad? Eso puede ser un solo factor nada más. O sea, ya que vos dijiste, yo también hago terapia con una mujer hace cuánto tiempo ya, miles de años, digamos, no me arrepiento de nada, me sirve muchísimo, porque no es tampoco algo que yo busco de que tiene que ser varón o que tiene que ser mujer, sino que me ayude, que me brinda algo justamente que me pueda servir también para lo que tiene que ver mi trabajo y mi día a día, ¿verdad? Pero es importante la terapia realmente. Definitivamente. Yo siempre lo digo en el podcast y lo comparto también con amigos. Realmente considero que las personas que hacemos terapia somos personas muy valientes porque nos animamos a enfrentarnos a nosotros mismos, que tu peor enemigo es uno mismo. Claro. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la gente. Realmente te pueden pisotear, pero si sos tan fuerte por dentro, nada te detiene, pero todo lo contrario, si sos débil, te afecta todo. Entonces es muy de valientes y si hay hombres que se animan a ir a terapia, pues con más ganas les abrazo y digo, buenísimo, loco, estás en el buen camino y no importa lo que te digan, porque sí tengo amigos que cuando vos les comentás, ok, estoy haciendo terapia y te dicen, terapia, psicólogo, ¿para qué te das ese psicólogo? O la misma sociedad, uno ve muchos videos virales, el hombre alfa, el hombre de alto valor, el hombre que resuelve, no tiene que demostrar sus sentimientos, no tenés que ser muy expresivo con la mujer, eso de hacer terapia, uno tiene que resolverlo solo, y mucha gente recibe ese mensaje y yo creo que está mal, o sea, y es difícil cambiarlo porque en redes sociales hay muchísimo de este tipo de discursos.
Aún así considero de que lentamente se está desestigmatizando lo que tiene que ver el rol del psicólogo en la sociedad y en la población, ¿verdad? O sea, años atrás sí se veía como una cuestión un poco más negativa en el sentido de para qué te va uno tan loco, qué sé yo, ¿verdad? Boludeces, digámosle, ¿verdad? Famoso estereotipo que se le quiere encasillar nomás también a un profesional. Pero hoy en día, nuevamente, con la importancia que se está dando a la salud mental, que igual es un recorrido muy largo que le falta todavía a ese punto, cada vez como que se está resaltando más la importancia realmente del psicólogo, no solamente lo que tiene que ver las personas, sino que en las instituciones, en la sociedad, en la población. Psicología hay distintas ramas con las cuales justamente ayudan en distintos enfoques también, acorde a las necesidades poblacionales, ¿verdad? Están los psicólogos sociales, los psicólogos comunitarios, los psicólogos laborales, educacionales, todo ello justamente que buscan atender distintos aspectos de lo que tiene que ver las necesidades humanas. Es todo un universo el tema de la Sí. psicología y los profesionales. Ahora, bueno, me gustaría tocar ya, hablamos un poco de los bulineadores, Ujú. pero hablemos de las víctimas. Ya. ¿Qué es lo que desencadena en las víctimas el recibir bullying? Y también creo que varía mucho dependiendo de en qué momento uno puede ser víctima de bullying en la escuela, donde es mucho más inocente, puede ser víctima de bullying recién en el colegio, donde tiene cierta madurez ya, o en la adolescencia, que es una etapa también complicada. Y después me imagino que puede recibir bullying cuando ya es un adulto. O Exactamente. sea, Sí. en diferentes etapas también determina diferentes tipos de síntomas y repercusiones en la víctima. Ujú. En cuanto a consecuencias que pueda llegar a tener en la víctima, bueno, son varias. Podemos empezar, por ejemplo, a cuestiones de autoestima baja, por ejemplo, porque le hace dudar mucho acerca de lo que es su Sí. persona, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que me traten de esa manera, ¿verdad? Y muchas veces realmente no hay una respuesta porque no está haciendo absolutamente nada malo, sino que lastimosamente le colocaron nomás en un papel de ser el hazme reír, digámosle, o la víctima principal de maltrato, pero realmente... Es que no sé si solamente llamarle como bufón, porque hay gente que se coloca en la posición de bufón realmente, pero hay gente que no quiere esa posición tampoco, pero no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Eh, bueno, vuelvo. Autoestima baja, depresión, obviamente, si es que la situación es muy grave. Puede llegar a darse como cuestiones de trastornos alimenticios, dependiendo del lugar en el cual se enfoque el bullying. Trastornos de pánico, por ejemplo. eh, Fobia escolar también. O sea, han habido chicos, por ejemplo, que por el nivel de bullying que reciben no quieren ir más a la escuela o al colegio, por ejemplo. Ah, Buscan evitarlo en lo posible se porque vuelven antisociales. no sé si llamarla antisociales, sino que es una fobia realmente que tienen ante el hecho de ¿para qué me voy a ir si me van a tratar mal? ¿Entendés? O sea, es como que es como irse a una zona de guerra sin armas ni nada, ¿entendés? Como que irse para que me estén baleando todo el rato. A la larga también eso, evidentemente, es una cuestión que nadie quiere pasar y que es una cuestión también muy extrema que llega a ocurrir eso, porque no ocurre tampoco en todos los casos de bullying, pero si llega a ocurrir es una cuestión muy triste también, ¿verdad? Porque en teoría la escuela, el colegio tiene que ser un espacio seguro para los chicos, tiene que ser un espacio de aprendizaje, un espacio de compañerismo, de vínculo social y con el bullying eso genera absolutamente todo lo contrario, ¿verdad? En otros casos como por ejemplo, en una situación más adulta, realmente, ahí es algo que a lo mejor yo, como psicólogo tal vez, pensaría más alrededor de qué ocurre, digámosle, en un adulto que no es capaz de defenderse ante situaciones como esa, ¿verdad? En un adolescente o niño puedo entenderlo un poco mejor porque no tienes generalmente las herramientas en ese caso, ¿verdad? Pero generalmente un adulto que está lo suficientemente bien formado ya debería de haber aprendido algo, o por lo menos se espera que haya aprendido algo, ¿verdad? Claro. O sea, muchas veces cuando me tocan pacientes, por ejemplo, de esa manera, no es que yo le digo, che, pero hace pues algo más o menos, le voy a decir eso, ¿verdad? Pero sí, Entendete. claro, qué fácil. Pero sí le ayudaría a pensar a la persona de qué está ocurriendo que esas conductas persisten sin importar el ambiente en el cual vos estás situado, ¿verdad? Porque no es que, por ejemplo, ocurren con las mismas personas todo el tiempo, sino que distintos ambientes con personas diferentes reciben el mismo tipo de trato, ¿verdad? Y también, o sea, en ese caso, no le voy a culpar evidentemente a la víctima de bullying en eso, pero también hay ciertas particularidades en su personalidad como que dan apertura a que reciba ese maltrato, que a lo mejor la persona no conoce tampoco, ¿verdad? Y que tiene que aprender a tomar conocimiento de eso para poder defenderse y para que, no solamente como que, no para agarrarse a los puños con alguien, ¿verdad? Sino que para dar un mejor entendimiento a eso, en el sentido de que o que no le afecte o que pueda tener las herramientas para poder defenderse en el sentido de cómo contraatacar a eso sin nuevamente agarrarse a los puños, ¿verdad? Pero como que darse a respetar, defenderse, ¿verdad?
no colocarse en la posición de que esta persona me tiene que estar maltratando todo el tiempo, ¿verdad? Tocaste algo muy clave y por experiencia misma, es el autoconocimiento es muy clave para evitarte muchos tipos de problemas emocionales. Exactamente. Por ignorancia me pasaron muchas cosas y me imagino que a mucha gente también le ha pasado porque no sabía cómo gestionar ciertas emociones, no me entendía, pero una vez que voy a hacer ese proceso terapéutico, ok, ahora ya sé por qué actué de tal manera, por qué dije esto, por qué me da ansiedad tal cosa. Y ya sabes, como vos mismo mencionaste, tenés las herramientas como para saber gestionar o como para saber defenderte. Exactamente. Sí, es un tema muy complejo realmente, ¿verdad? Y también hay mucho bagaje alrededor de por qué pasa eso. Cuando un paciente, por ejemplo, me viene y la primera consulta me dice, tengo problemas con mi autoestima, digo, vamos a trabajar entonces en eso, ¿verdad? A ver cómo fue que se fue desarrollando también esa autoestima con el paso del tiempo hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién te programó para que vos tengas baja autoestima? Exactamente. Y muchas veces son cúmulo de experiencias también que la persona va recolectando que le fuerza mucho, digamos, a tener ese pesar en cuanto a su nivel emocional, ¿verdad? O en cuanto a su nivel de relacionamiento o cómo tiene que ser en comparación a otras personas cuando realmente esta persona no tiene absolutamente nada malo, ¿verdad? O sea, darle nuevamente un nuevo nivel de autoconcepto a la persona para que se pueda hacerse valer por sí misma también y sobre todo para que se pueda hacer respetar. O sea, en muchos casos, por suerte, han logrado ser exitosos en ese caso. O sea, como que con el paso del tiempo también no digo que la autoestima haya pasado de 0 a 100, ¿verdad? Claro. Claro, es un proceso que creo que también le toma toda la vida a una persona. Pero esas situaciones críticas, por ejemplo, que a lo mejor tiene, ya no le pesan de una manera como antes le pesaban alrededor de, qué sé yo, buscar la apreciación del otro o buscar ser de una manera para tener la aprobación del otro, ¿verdad? Cuando realmente en esa persona no había absolutamente nada malo. Que ahí entra otro tema. Entra otro tema que quiero sí mencionar porque creo que es el tema más primordial y creo que también vos estarás de acuerdo en ese caso, ¿verdad? Eh, el sentido de pertenencia que pueda llegar a tener una persona con su grupo social o su grupo de amigos es fundamental e importantísimo. Fundamental e importantísimo, porque ese sentido de pertenencia, al tener un círculo de apoyo, de compañerismo, que no necesariamente se va a conseguir en el colegio, voy a aclarar eso. O sea, no es que vos en el colegio tenés que conseguir eso, ¿verdad? En algún momento de tu vida lo vas a conseguir, sea cuando joven o sea cuando adulto, ¿verdad? Pero el hecho de poder tener un grupo de amistad, un grupo social en el cual vos te sientas pertenecido, te sientas a gusto, te sientas parte del mismo, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo realmente a poder enfrentar cualquier situación problemática que uno pueda llegar a tener. O sea, son vínculos, te refería a unos vínculos positivos dentro de un grupo. Exactamente. Un grupo sano, ¿verdad? Un grupo en el cual, por ejemplo, me acepten como soy, me quieren como soy, yo les quiero a ellos como somos, nos hacemos bien, digámosle. Y nos toleramos nuestras cosas. Claro, exactamente. Importante. Exactamente. O sea, eso que también, o sea, muchas veces eso pasa de que uno, sobre todo en el colegio, en la escuela, busca querer sentirse pertenecido, ¿verdad? Busca querer estar así en un grupo de amigos y muchas veces también como que se fuerza a hacer algo que, que realmente no es para sentir, digámosle, esa unión, ¿verdad? Pero finalmente no le da ningún beneficio en ese caso. No le da ningún beneficio porque si es que vos salís de ese molde o si realmente te mostrás cómo querés ser, ahí automáticamente te rechazan. Entonces, en ese caso, yo muchas veces también digo, en ese caso no son tus amigos. No son tus amigos, ¿verdad? No tenés la libertad de ser quien sos. Exactamente. Tenés miedo a que te juzguen. Entre otras de las consecuencias o los efectos negativos de una persona que recibe bullying, es que se termine volviendo alguien con mucho resentimiento y odio. Absolutamente. Recuerdo, había una película muy buena que la miraba justamente en la adolescencia y no recuerdo el nombre, pero era algo de Click, Click, Boom o algo así se llama. Ah, sí, ubico, Es ubico. muy Sí, buena, sí. donde justamente el personaje es alguien que recibe bullying, tiene una familia conflictiva y él con su grupo de amigos deciden justamente que lo que pasa muchísimo en Estados Unidos hoy en día, deciden tomarse con armas Sí, y sí. deciden ir a matar a toda Sí. su clase o la gente de la escuela porque están podridos de que les hagan bullying. Sí. Y es una consecuencia muy fuerte. O sea, la película terminaba con que él creo que se arrepintió al momento clave y después se hizo una obra de teatro. Sí, sí, sí. Eso que es muy bueno. Y él filmaba también a las víctimas de bullying. Claro. No, sí, me acuerdo también de eso. Es muy linda película que la recomiendo que vean, si se pueden buscarla. Pero trata muy bien lo que es el bullying desde la casa hasta la escuela y las consecuencias negativas que pueden generar. Y eso pasa muchísimo allá. Encima que
creo que está liberado el tema de Sí. la compra de armas y es muy peligroso. No sé si acá en Paraguay ha pasado algo similar o no. No te sabría decir realmente. Puede ser, pero no estoy muy seguro de eso, la verdad. Yo sé que en Argentina sí ha pasado. Yo sé que en Argentina sí ha pasado, pero acá en Paraguay no estoy muy seguro, honestamente. Sí, o sea, mentira, ¿qué te estoy diciendo? El año pasado también, no sé si fue en un colegio o si fue en la universidad, que había una cuestión de amenaza de muerte, digámosle, y que... Creo que sí, me ¿Te acuerdo. acordás? Sí, hace poco fue eso, fue el año pasado. Que inclusive durante un tiempo habían así detectores de metal en los colegios, revisaban así cada una de las mochilas por si acaso habían armas o lo que sea, ¿verdad? Que duró 3 meses, después ya se quedó en no para ahí, ¿verdad? Pero todavía no llegó a un nivel tan drástico, y espero que nunca llegue honestamente, como el que ocurre en Estados Unidos o como en casos que han ocurrido en Argentina, por ejemplo, que ahí sí han ocurrido cuestiones también de, no sé decir de mass shooting, pero sí de sí, alumnos, por ejemplo, que llevan una pistola y le quieren matar, por ejemplo, a su compañero y qué sé yo. Esto me hace recordar justamente a otro podcast que había visto, donde justamente estaban analizando que un hombre emocionalmente inestable puede ser muy peligroso. Porque no Absolutamente, tiene límites. absolutamente. Pasar. O sea, Sí, ahí esto puede conducir a conductas violentas, puede conducir a, no sé, a violaciones en el caso de un vínculo con una pareja, absolutamente, sí. incluso a feminicidio. Estamos hablando de cosas fuertes, porque justamente es un hombre que no sabe controlar sus emociones, no sabe gestionar lo que siente, no sabe cómo lidiar con el rechazo, que suele pasar mucho. Los hombres somos más víctimas de rechazo en nuestra vida, que creo que las mujeres, y Sí, si no pero son muy fuerte emocionalmente, te puede llegar a afectar. claro, es que muchas veces esos hombres lastimosamente no saben aceptar un no como respuesta, Claro. porque se les enseña que no tienen que aceptar un no como respuesta, ¿verdad? O sea, para ellos el hecho de ser rechazado es la humillación más grande que pueda llegar a haber, cuando realmente es algo natural, ¿verdad? O sea, no siempre va a haber aceptación de parte de la otra persona, pero al mismo tiempo es como que en su cabeza, en su mente, no puede procesar, digámosle, esa negación. Y ocurren en situaciones bastante complicadas, o sea, muchas veces que creo que tiene que ver mucho con situaciones muy machistas realmente. Bien, tiene mucho que ver nuestra cultura. Absolutamente, sí, pero definitivamente, ¿verdad? No es esa situación acerca de cómo es, de que, no sé, la chica te tiene que decir sí o sí, sí en algún momento, la tenés que seguir insistiendo y rompiendo las pelotas, digámosle, como si fuese que la mujer y de un momento para otro va a cambiar de opinión, ¿verdad? Todo está en la sociedad misma machista que tenemos. Exactamente. Bueno, ahora quiero irme más por el lado de los padres. Ujú. O sea, ¿cómo los padres pueden lidiar con este tipo de cosas? O sea, en el sentido, ¿cómo un padre puede detectar que su hijo es víctima de bullying y cuál debe ser el acompañamiento de los padres en este caso? Porque muchas veces no tienen ellos la conciencia. He notado en muchos casos que los padres dicen, yo no sabía que te pasaba esto a mi hijo. O sea, porque muchos niños no suelen contar, No, papá, me hacen esto en la escuela o pasa tal cosa. O si hay casos peores de algún tipo de violación, nunca suelen confesar hasta que suele ser muy tarde. Entonces, exactamente. como padres, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué herramientas pueden tener? Yo pienso que la principal herramienta que pueda llegar a tener los padres es siempre tratar de acompañar en todo momento a sus hijos, ¿verdad? Eso lo pienso que muchos padres no es que no dejan de hacer, sino que muchas veces por cuestiones del día a día, del trabajo, qué sé yo, se hacen más o menos de lado o realmente no se da el tiempo suficiente para poder hablar acerca de eso. Porque muchas veces, como vos decís, son situaciones muy silenciosas, son situaciones muy fácilmente encubiertas, en el sentido si es que un niño, por ejemplo, recibe bullying o recibe maltrato, por ejemplo, puede llegar a darse situaciones visibles como, qué sé yo, cambio en el estado de ánimo, se le ve, por ejemplo, con un semblante mucho más triste en comparación a lo que En el normalmente caso de solía. violencia física, algún golpe, qué sé yo. Claro, y también, o sea, una cosa, por ejemplo, que un día te venga con un moretón y decir, ay, me caí más o menos, ¿verdad? Pero cuando esa situación se vuelve recurrente, es como que sí, che, o sea, no te puedes caer todas las veces, que es lo que está pasando, ¿entendés? Claro. O sea, nuevamente, prestar atención a esas pequeñas señales que muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidas, ¿verdad? Eh, También, o sea, en los casos de violencia física que pueda llegar a ocurrir en el bullying, muchas veces también son muy, ¿cómo se dice? No se hace notar tan claramente de buenas a primeras, porque también, o sea, no le conviene al victimario, al que realiza la violencia, que haya un signo, digamos, de violencia que le deje en evidencia, ¿verdad? Sino que una cuestión que sea un poco más manipulable como para poder seguir persistiendo en la situación sin que les pillen muy fácilmente, ¿verdad? En el caso de la violencia psicológica. Violencia psicológica y violencia física, evidentemente, ¿verdad?
Por eso te digo justamente todo ese tema de en las redes que se hace de manera anónima, o qué sé yo, como que no se busca tampoco buscar protagonismo de la persona que hace el bullying, sino que todo por lo bajo para generarle también mayor inestabilidad a la persona, ¿verdad? Yo te puedo decir inclusive un caso personal también, que yo una vez me acuerdo que, porque yo como psicólogo también, yo no tengo hijos, yo tengo sobrinos y me acuerdo que una vez pasó una situación nada demasiado grave, pero se había tocado más o menos el tema, ¿verdad? Y yo me acuerdo, o sea, en cuestiones de lo que tiene que ver, por ejemplo, violación o abuso sexual o cosas de esas que también son bastante graves, digámosle, de que un niño no las hable, digámosle, por cuestión del temor o el miedo que pueda haber, porque hay mucha amenaza de por medio a partir de la persona que realiza ese tipo de acto, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo me senté con mi sobrina a hablar de eso y le dije muy claramente de que nunca tiene que permitir que nadie le toque en un lugar que ella no quiera, digamos. Y si llega a ocurrir eso, sin importar el nivel de amenaza, le tiene que contar a su mamá, a su papá o a alguien con quien considera que tenga confianza alrededor de eso. Que nunca le va a pasar nada malo, pero que nunca se lo esconda, le dije yo. Le fui bien, bien, bien claro. No en un sentido de reto ni de amenaza ni nada de eso, sino con una cuestión acerca de decirle así, mi hija, esto es una cuestión muy preocupante, digámosle, espero con toda mi alma de que nunca le llegue a pasar eso a alguien, a ningún sobrino mío. Pero el mensaje de que no estás... Exactamente, ¿verdad? El mensaje de que eso no se tiene que callar, eso se tiene que hablar. O sea, para eso funcionan justamente los padres. Los padres no se van a enojar con ella porque ella no va a tener la culpa de eso, ¿verdad? Bueno, hay cada tipo de padre también, ¿verdad? No, Bueno, esperemos que sean buenos padres. absolutamente. Yo doy fe por lo menos de mi hermana, ¿verdad? De que es su mamá, así que... No, pero... No, qué buen punto que tocas realmente, porque es cierto, o sea, no todos los padres van a tener ese entendimiento y creo que mucho tiene que ver por ignorancia también. Mucho tiene que ver por ignorancia, por el nivel de educación que se tiene o nuevamente por cuestiones de machismo, roles de género, lo que sea, de que muchas veces también a una niña, a una mujer abusada, a veces se le coloca la culpa en la niña abusada cuando realmente ella, ¿por qué? Si es que no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Pero son cuestiones sociales que lastimosamente se tiene que trabajar mucho. La educación a nivel nacional considero yo que es importantísima, que se tiene que trabajar y que es una falencia importantísima que tiene el país y que ojalá algún día pueda llegar a mejorar. Pero debería haber ciertas políticas para este tipo de cosas. Absolutamente. No, y sobre todo que la educación es clave. La educación es clave, ¿verdad? O sea, yo no soy profesor de escuela, nunca fui profesor de escuela ni de colegio, siempre me tocó ser de universidad. Pero inclusive en la propia universidad yo ya noto también, por ejemplo, esas cuestiones de ignorancia que pueden tener mis estudiantes de psicología alrededor de ciertos temas que para mí son clave, pero muchas veces ni en las propias instituciones educativas se toca, ¿entendés? No se deja de lado. Eso me parece interesante, lo de la parte educativa y la formación de profesionales. O vos como profesional y encima en la docencia que estás preparando futuros psicólogos, que notas que la dinámica educativa para formar a la siguiente generación trabaja bien en este aspecto del bullying, porque en otro capítulo, cuando habíamos analizado lo que es el narcisismo, Ujú. justamente la profesional nos había comentado que sí está dentro del plan de desarrollo, pero no se hace un seguimiento o un trabajo mucho más profundo en esa patología del narcisismo, como se debería hacer. Ujú. Se enseña tipo lo básico y hasta ahí. Y después el profesional, si quiere, se capacita por su cuenta o Absolutamente. investiga, pero ella consideraba que hay una falencia a la hora de formar a los psicólogos en ese aspecto. Ahora en el bullying, ¿vos cómo lo ves? Creo que el bullying está un poquito mejor en ese caso, lo diría yo, porque creo que es un tema un poco más general o que se puede llegar a... Pasa que, bueno, el narcisismo es un término teórico un poco más específico, Más complejo. un poco más patológico, Ah, diría yo también en ese caso, mientras que el bullying, bueno, no voy a decir que el bullying sea una cuestión mucho más light, ¿verdad? Pero es mucho más común hablar de temas de bullying que de temas de narcisismo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, como que bullying en ese caso es un tema mucho más abarcativo para poder conversarlo en diferentes temas o que se tenga mayor conciencia de eso. En el sentido de que no se queda solamente en el aspecto teórico, sino que creo que también todos los estudiantes, de alguna o cierta manera, si bien a lo mejor no sufrieron bullying, saben acerca de algo. consciente que Exactamente. O sea, algo por lo menos fueron o espectadores o algo habrán escuchado de eso. O sea, el bullying no es algo que, por lo menos que yo he visto hasta ahora, que ningún estudiante, por ejemplo, me diga, ¿qué es eso? ¿Entendés? No va a pasar. El narcisismo sí puede a lo mejor
darse por eso a lo mejor de que habrán escuchado el término, pero no saben muy bien qué es, o no saben muy bien cómo manejarlo, cómo moldearlo, algo un poco más entendible, porque es un término más, nuevamente, teórico y patológico como tal. Requiere un poquito más de especificidad, de conocimiento para poder entrar alrededor de eso. Y ahora que mencionaste lo de conocer el concepto de bullying, que ya es algo mucho más genérico, o sea, está en boca de todos prácticamente. Hay un momento en el que no se sabía de eso. Sí. ¿Vos cuándo decís que a nivel por lo menos local, acá en el Paraguay, la gente empezó a decir, ok, existe el bullying, ¿qué es esto? ¿Cuándo decís que el Paraguay despertó los ojos? Porque siempre, como habíamos hablado al principio de la charla, o sea, sabíamos que existía el bullying, lo veíamos en todo tipo de contenido audiovisual, pero no sabíamos identificarlo como tal. Yo me acuerdo que cuando lo vi en una película decía, a mí me hacen bullying, y dije yo, ¿quién? No tenía ni idea. Hoy en día todo el mundo lo sabe, pero cuando en el Paraguay, o el Paraguay despertó y dijo, ok, existe esto. Yo pienso que en gran medida el avance de la tecnología audiovisual ayudó mucho en eso. No por películas ni eso, sino que va a ser a lo mejor muy feo el ejemplo que voy a decir. Pero viste, por ejemplo, cuando alguien filma una pelea, digámosle así con su celular o lo que sea. Claro, lo que pasa normalmente sí. Exactamente, pero a nivel... Se hace viral, pero te estoy hablando, por ejemplo, a nivel de estudiantes de colegio, por ejemplo, que a veces se reúnen para cagar la trompadas, perdón por la palabra, para cagar la trompadas, digámosle, a una persona. Ahí es cuando, digámosle, se empezó a viralizar más y a hablar de cuestiones más de maltrato, ¿verdad? Yo me acuerdo demasiado bien. Creo que había sido cuando yo tenía 14 o 15 años. La primera vez que yo escuché el término de bullying fue a partir de un artículo de diario. No sé si fue de ABC o de Última Hora, no me acuerdo de eso, pero decía justamente el término bullying. Y me acuerdo demasiado bien que uno de los ejemplos era justamente alguien filmando en su camarita en esa época, Nokia no sé cuánto, que no te... O sea, si tenía 1 megapíxel ya era demasiada tecnología en ese momento, ¿verdad? Qué cheto tienes. Exactamente. Pero o sea, el ejemplo gráfico que mostraban ahí era justamente alguien filmando una pelea acerca de cómo dos, por ejemplo, de un colegio le estaban pegando, digámosle, a otro, ¿entendés? Vos sabés que recuerdo, tocando ese tema de filmar, que lo máximo era llegar a capturar la pelea de dos chicas. Lo máximo para los perros, eso de dos chicas que tienen cabeza, están peleando por un tipo, o qué sé yo, porque la pelea de hombres era muy común. Sí. Colegio, incluso entre un curso y otro, siempre pasó. Desde años ha pasado, y siempre ha pasado, en la esquina, en la plaza se encontraban para resolver los problemas, pero la ventaja que nos dieron los teléfonos en ese entonces fue que se podía ya capturar y guardar ese tipo de material. Se era mucho más visible también, era mucho más accesible justamente esos ejemplos de bullying, ¿verdad? Y también lo mismo con el inicio de la proliferación de las redes sociales, porque ahí también, o sea, la gente tenía un espacio, un lugar para anónimamente hablar mal de otra persona, y era mucho más accesible porque era como... páginas, creo que se dedican. Sí, por supuesto, sí, habían también, habían. No, habían. No me acuerdo, no me voy a acordar cómo se llamaban las páginas, me acuerdo que existían, llegué a ver una de ellas, era así, no sé, vamos a hablar de fulanito de tal colegio más o menos, era ahí, ¡guau! Empezaban ahí a trozarle, todo de manera anónima, ¿verdad? Pero lo mismo, o sea, al momento de hacerse público en internet, cualquiera tenía acceso a eso, no solamente la víctima, sino que también los padres, cualquier persona que a lo mejor llegaba a ese lugar porque se viralizaba, ¿verdad? Ahí es cuando se empezaba a hablar el tema de que, che, acá hay un problema. O sea, esto ya no es una cuestión acerca de que secreto a voces nomás, sino que ya no era más secreto a voces, sino que era para todo el público, para que todo el mundo vea, ¿verdad? Y creo que eso, a partir de ese momento, fue que se empezó a ir fortaleciendo más lo que tiene que ver el término de bullying hasta lo que es el día de hoy. Y tomar la conciencia que corresponde a decir. También, o sea, se le empezó a dar palabra también, ¿verdad? A dar palabra, a dar también el nivel de gravedad que pueda llegar a tener en cuanto a la repercusión de las personas que sufren de eso, y sobre todo también para ir buscando formas de poder prevenir eso, ¿verdad? O sea, estamos por buen camino. Estamos. No, o sea, lo importante es que se hable de eso, lo importante, o sea, no es un tema de que ya, o sea, toda institución conoce, toda institución sabe lo que es. De ahí que toda institución actúa alrededor de eso, te voy a deber porque ya depende de cada institución y cómo se maneje, ¿verdad? Pero lo importante, por ejemplo, es que ya tiene nombre, ya tiene término, ya tiene concepto, ya tiene ya una imagen formada alrededor de lo que es eso. Buenísimo. Pablo, ahora quiero tocar, antes de ir cerrando el podcast, algo que me gustó mucho y me llamó la atención
justamente la amiga que nos contactó, Sí. mejor un saludo si ves el podcast, ojalá que sí. Me había comentado que hiciste una charla justamente combinando tu hobby, que Ujú. son los animes, y hiciste como un análisis de esa serie, porque la serie toca, no sé si está enfocada en el bullying, Sí, específicamente el lugar del bullying. sí. Entonces vos hiciste una charla analizando justamente el material. Me acuerdo que cuando Majoro me contactó para poder hacer una charla en el Mac, quería hablar acerca de justamente, por ejemplo, no sé, podemos hacer algún análisis de perfil psicológico, por ejemplo, es el Joker, Claro, lo que lo sé que te yo. había comentado para Sí, pero yo, fuera de también, cámara. pero yo también dije, pero eso ya se hizo mucho, ya dije yo explicar eso, porque sí, ya se hizo muchas veces también. O sea, vos te vas a YouTube y hay 30 análisis psicológicos del Joker realmente, ¿verdad? Pero no es una serie, es una película, voy a aclarar también eso. Es una película y yo me acuerdo, yo vi esa película, si mal no recuerdo, en el 2016 o 2017. Esa película me encantó. Me encantó. De hecho, que lloré al final de la película, la verdad. ¿Qué? ¿El nombre de la película? El nombre de la película en japonés es Koe no Katachi, en inglés es A Silent Voice, en español es Una voz silenciosa. Me pueden encontrar de las tres maneras, gente, estoy seguro de que no es ningún secreto de estado poder buscarla. Creo que está o en Netflix o en alguna plataforma también de streaming. Ya. A ver. O sea, es una película que está basada en un manga de 7 tomos realmente. Es preciosa justamente por varios temas. Primero el tema del bullying. Primero el tema del bullying, pero no es solamente bullying, sino que es bullying a una persona con discapacidad auditiva. O sea, una niña que es sorda desde el colegio, ¿verdad? Y sobre todo también, no voy a entrar tampoco en mucho spoiler en ese caso, acerca de cómo también el que originalmente hacía bullying, Me voy a poner no spoiler. el que originalmente hacía bullying termina siendo después el bullyingado. Y cómo justamente eso le cambia también el desarrollo de la persona, ¿verdad? Lo cual es algo que también es algo que muy normalmente puede llegar a pasar. No solamente, ya habíamos hablado de eso minutos atrás, de que no necesariamente una persona que sufre de bullying va a quedarse solamente en esa posición, ni tampoco una persona que hace bullying se queda solamente en esa posición. Pero también tiene que ver mucho Pueden con, cambiarlo. absolutamente, de una manera muy variable también. Pues ahí se da vuelta la tortilla. Exactamente. Pero lo importante de toda la película, más que nada, tiene que ver por dos cosas, por así decirlo, ¿verdad? Uno, lo que tiene que ver la redención, más que nada. Y segundo, que también yo lo mencioné anteriormente, lo que tiene que ver la parte del sentido de pertenencia. Se hicieron también varios análisis acerca de esta película justamente por los temas que trata. Inclusive, como te había dicho, cuando yo la había visto, yo dije, como quiero tener un lugar para debatir acerca de esta película. Porque no es como que, mira que esta película que divertida, sino que es como que los temas que toca son tan serios que como que vale la pena justamente para que sea accesible para un público que a lo mejor no quiere ver un documental, pero quiere ver algo que uno pueda haberse identificado. Bueno, y acá estamos puta su película. Y de hecho que me identificó mucho desde el punto de no solamente la parte del bullying, sino que yo cuando estaba en el colegio tenía una compañera con discapacidad auditiva. Y de hecho, esto es una cuestión personal, mi mamá es sorda, mi hermana es sorda, no son sordas de nacimiento, sino que fueron perdiendo la audición progresivamente, pero yo puedo entender justamente lo que vive una persona sorda, lo que tiene que ver ese aislamiento con el mundo. Claro, ¿Entendés? sabes cómo lidiar con eso, conoces y por sobre todo tenés empatía. Exactamente, exactamente. Yo no me voy a considerar que yo soy un santo de devoción, aclaro también, yo tengo también mis aspectos malos, que siempre hay que ir trabajándolos, pero todo ese episodio lo que tiene que ver con mi compañera, que de cierta manera, si bien ella terminó el colegio conmigo y soy súper bien, digámosle, también vivió un momento en el cual ella se sintió excluida justamente por su discapacidad, no podía integrarse adecuadamente con sus compañeros porque, claro, no podía comunicarse de la misma manera, no podía a lo mejor entender lo que pasaba en el mismo ambiente y de cierta manera también el grupo como que le excluía un poco, que fueron cosas que también con el paso del tiempo se fueron trabajando y que cuando terminamos el colegio éramos todos amigos entre todos, ¿entendés? Pero eran cosas muy, muy delicadas que no se hablan muy normalmente. O sea, la discapacidad sobre todo también, voy a entrar en otro tema, imagina. La discapacidad a nivel nacional también es un tema que queda muy, muy como bajo la alfombra y como que no se toca demasiado. Se habla acerca de discapacidad, pero no hay muchos planes como acerca de cómo trabajamos con las personas con discapacidad para que puedan insertarse adecuadamente en el mundo social, ¿verdad? Porque es mucho más fácil ocultarlo nomás ahí en la casa y que se quede nomás ahí ya está cuando no debería de ser ese el tema, sino que toda persona con discapacidad tiene el mismo derecho de poder ser una persona igual de funcional que cualquier otro, ¿verdad?
sea, no buscó esa discapacidad, lastimosamente le tocó. Y como tal, ¿por qué debería de estar siendo excluida de esa manera, verdad? Pero una parte de un análisis de la película que he visto en YouTube que me acuerdo que me gustó mucho, que hablaba acerca de la depresión, que muchas veces que la depresión nos puede llegar a hacer caer hondo, nos puede llegar a sentir inferiores, digámosle, nos puede llegar a hacer sentir muy mal, pero siempre está como de que no quiero decir esperanza, como que esa situación de lo que tiene que ver el hecho de buscar algo más, de buscar ese lugar que nos haga sentir bien, digámosle, ¿verdad? Que muchas veces puede ser muy difícil, no es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero es como por así decirlo, cuando vos tocas fondo, digámosle, cuando sentís que no puedes salir de ahí, cuando hay un mínimo espacio, digámosle, que te permita poder salir de ese lugar, realmente uno siente que vale la pena. Y eso mucho tiene que ver nuevamente con lo que dije, el sentido de pertenencia, porque habla mucho la película acerca de eso, ¿verdad? De esa construcción de una persona que pensaba que nunca más iba a tener amigos por lo que hizo en su infancia, digámosle, y cómo fue construyendo, digámosle, después un grupo de amigos en los cuales se sentía pertenecido, pero que había mucha culpa alrededor de esa persona de que, ¿será que yo me merezco realmente sentirme así de bien por todo lo que hice, ¿entendés? Como que cuestiones muy complejas realmente. Recomiendo la película, por favor, véanla. No, en serio les digo. Y que bueno, o sea, por suerte tuvo muy buen feedback alrededor de la charla. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué Sí. tal fue la reacción de la gente? ¿Qué opiniones, qué cosas despertó en el Y público que estuvo presente? para empezar, había gente que no vio la película, que le agarró mucho el interés de querer verla. Y yo también lo que hice fue, o sea, hice el famoso PowerPoint que uno va explicando y qué sé yo, pero también puse partes de la película también, como que pequeños fragmentos de la película que son los puntos más importantes, considero yo, ¿verdad? Y había gente llorando ya al final más o menos, o sea, porque son temas muy fuertes lo que realmente se tocan, ¿verdad? Pero no es una película amarga, por el contrario, o sea, tiene un final precioso realmente, Tiene el famoso, como decimos vulgarmente en la comunidad, un buen desarrollo de personas. un buen desarrollo de personajes. Lastimosamente, por ser una película, a lo mejor se queda un poco corto en ciertas cosas porque, bueno, la duración... Comprimir el manga todo en una cosa. Son 7 tomos en una película de 2 horas. Algo lastimosamente se tuvo que quitar, pero lo que tiene que ver, por lo menos los puntos principales de la historia, se tocó súper bien. Se tocó súper bien. E inclusive el desenlace de la película, yo siento que me gustó más que el desenlace del manga porque cambia ligeramente. No es que es totalmente diferente, pero tiene un pequeño cambio, ¿verdad? Y sobre todo también, o sea, yo me acuerdo que había concluido en el sentido de, bueno, ¿qué podemos concluir alrededor de esto, verdad? ¿Será que los niños son realmente así de crueles y que el colegio es una porquería que no sirve para nada? Y no es así, ¿verdad? O sea, como que lo podemos decir de esa manera, pero evidentemente hay un trasfondo mucho más complejo alrededor de eso, de que los niños necesitan orientación, muchas veces, ¿verdad? Necesitan orientación de parte de un adulto que les diga, che, mira, esto no se tiene que hacer, y explicarle bien el por qué, ¿verdad? Y ahí es cuando entra el colegio como lugar donde tenga que formar y poder detectar esa clase de cosas para que no vayan evolucionando. Lo que ocurre en la película es un episodio de bullying que no se controló. O sea, que empezó ligeramente y que después se fue desbordando al punto de que llegó a ser algo bastante crítico, ¿verdad? Pero también el colegio como que se lavó las manos alrededor de eso. Y ese no es tampoco el rol del colegio, por más de que muchas veces pueda llegar a pasar eso. Pero dándose eso y dando también un mejor concepto alrededor de lo que tiene que ver convivir con personas con discapacidad, porque también muchas veces como uno no está acostumbrado porque no vive, no hay nadie en su familia, digámosle, lo ve como algo raro, lo ve como algo negativo, ¿entendés? No debería de darse eso, no debería, sino que son condiciones y capacidades diferentes, nada más. Pablo, yo te puedo comprometer ya ¿En qué sentido? a que contigo toquemos ese tema. Me parece ¿El muy de interesante. discapacidad? Sí, Sí, no hay problema, no hay problema, cuando quieras. perfecto. Ya tenemos ya otro capítulo anotado ya. Sí, sí, Y me parece muy interesante. No lo tenía en mi mapa de temas que quiero tocar en el podcast, pero es muy interesante. La verdad que es algo que es cierto. Prácticamente no estaba en mi radar porque justamente lo que dijiste, o sea, hace un trabajo. Nadie habla de eso, se Ujú. oculta, como que está ahí, es una verdad que sabemos, pero nadie dice nada, nadie lo habla. Y es trágico, es triste, me imagino. Ha de ser horrible que justamente no se les dé el trato que ellos merecen claro, y que el Estado no cumpla como debería cumplir. estoy absolutamente También de acuerdo. nosotros como sociedad no tener la conciencia, porque son parte de la sociedad. Absolutamente. Es mucho, o sea, nuevamente tiene que ver mucho con la ignorancia misma de la gente alrededor de esos temas, porque es algo de lo que no se habla y no se ve tampoco, ¿verdad? A no ser que verdaderamente te toque ahí de frente, ahí no sabes realmente cómo reaccionar alrededor de eso. Pero es una realidad.
una realidad que se tiene que llegar a abordar. Buenísimo. Lo abordaremos entonces. Pablo, ¿alguna última reflexión que quieras dejar sobre este tema del bullying para la gente que llegue a escuchar o que llegue a ver el podcast? Bueno, puedo dar 2 reflexiones por así decirlo. Mira la cámara. No, dos, me da un poco de vergüenza. Es normal. No, o sea, desde la parte de lo que tiene que ver, sobre todo para lo que son víctimas de bullying como tal, lo principal que puedo llegar a decir es que no estás solo, no estás sola. Realmente yo siento de que a lo mejor va a ser un poco banal lo que voy a decir, pero si es que uno realmente se compromete, las cosas pueden llegar a cambiar, pueden llegar a mejorar. No es una situación permanente, no es una situación definitiva. No permitan que eso les defina como personas que son. Eventualmente, si es que buscan los medios adecuados, van a encontrar las personas que realmente puedan apreciarles por cómo ustedes son, si es que realmente hacen el debido esfuerzo. Puede llegar a ser algo complicado al principio, pero realmente vale la pena. Realmente vale la pena. Y respecto, bueno, a lo que tiene que ver el resto de las personas que se están informando alrededor de eso, sean un poco más atentos, atentas alrededor de lo que tiene que ver el círculo en el cual están, para ver si es que a lo mejor hay ciertas sospechas de personas que puedan llegar a sufrir eso, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene... Eso yo me doy mucho cuenta, como que muchos no observan su alrededor. A lo mejor están muy ensimismados de sí mismos y no se dan cuenta a lo mejor cuando una persona tiene ciertas características que a lo mejor no las va a mostrar muy transparentemente, pero definitivamente es como que te da a entender como que, che, algo no está bien, ¿entendés? Pasa, la verdad que sí, tienes razón. A veces somos testigos de víctimas de bullying o de bulineadores, pero o estamos con nuestras cosas, estamos muy metidos y no nos metemos para evitar problemas. Exactamente. A veces toca tener cierta responsabilidad por quienes están a nuestro alrededor y es muy importante lo que dijiste, la verdad. Así mismo. Y bueno, vamos cerrando este capítulo con Pablo. Muchísimas gracias por venir al podcast. Vamos a estar publicando, obviamente, dentro de pronto todos los capítulos. Y bueno, un gustazo, Pablo. No sé, ¿pasaste bien? Claro que sí. Gracias por recibirme otra vez. Y encima ya te comprometí para otros tipos de capítulos donde vamos a estar abordando otros temas muy interesantes. También me gustaría mucho indagar sobre justamente análisis de personajes o de algún contenido audiovisual desde un aspecto psicológico trabajado por un profesional. Y entonces lo vamos a debatir juntos porque esto es algo que apasiona y que se puede aprender muchísimo también de ese tipo de materiales. Bueno, vamos cerrando, gente. Esto ha sido otro capítulo más de Sala con S. Nos estamos viendo por nuestro canal de YouTube, también en Spotify. Y bueno, recuerden lo que siempre les digo. Somos demasiado puretes como para estar sufriendo por algo.